China, 1992. 5 estanques rectangulares. Una pequeña aldea agrícola. Durante generaciones, los lugareños creyeron que estos estanques no tenían fondo. Bebían de ellos, se bañaban en ellos, pescaban en ellos. Los padres advertían a los niños, nunca naden aquí. Algo acecha debajo. Durante más de 2000 años, estas aguas guardaron un secreto que sacudiría nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Hasta que un hombre decidió drenarlos. Lo que emergió de las profundidades no solo fue inesperado. Fue imposible. Condado de Longyou, este de China. La aldea de Xi'an Beikun. Un puñado de familias campesinas viviendo vidas simples alrededor de 5 misteriosos estanques rectangulares. Estos no eran cuerpos de agua ordinarios. Los aldeanos los usaban para todo: beber, bañarse, lavar ropa, regar cultivos, pescar. Pero nadie sabía realmente qué había bajo la superficie. Los hombres habían intentado medir la profundidad con largos postes de bambú, empujándolos hacia abajo todo lo que podían. Los postes nunca tocaban fondo. ¿Había siquiera un fondo? Las leyendas locales susurraban que estos estanques no tenían fondo o eran imposiblemente profundos. Algunos creían que eran portales al inframundo. Otros pensaban que espíritus antiguos habitaban en la oscuridad de abajo. En lo que todos coincidían, estos estanques eran antiguos. Más antiguos que la memoria misma. Más antiguos de lo que el abuelo más viejo podía recordar. El misterio había persistido durante milenios. Algunos decían que los estanques habían existido por más de 2000 años antes de Cristo. Pero nadie sabía quién los creó, porque fueron excavados, o si siquiera eran hechos por el hombre. Para esos simples agricultores, era un enigma completo. Un rompecabezas envuelto en generaciones de miedo y asombro. Se advertía constantemente a los niños que se mantuvieran alejados. Los riesgos eran desconocidos. ¿Qué pasaría si caías y seguías hundiéndote para siempre? ¿Qué pasaría si algo allá abajo te arrastraba? Así que durante incontables generaciones, el misterio de estos estanques sin fondo perduró. El agua se usaba solo para necesidades diarias. Nunca para recreación. Nunca para exploración. El miedo y la practicidad mantuvieron el secreto enterrado bajo la superficie. Pero esto era solo la punta de un iceberg inimaginable. Entra en escena Gu Anai, uno de los agricultores locales que usaba esta agua constantemente. De niño, nunca entró en los estanques. Tenía miedo incluso de acercarse. Pero en lo profundo, una curiosidad ardiente lo carcomía. ¿Qué había ahí abajo? ¿Qué tan profundos eran realmente estos estanques? Esa pregunta lo persiguió durante años. En 1992, algo sucedió que cambiaría todo. Uno de los aldeanos atrapó un pez que inmediatamente llamó la atención. Pesaba casi 8 kilogramos. Una captura enorme. Gu Anai y sus vecinos se miraron con el mismo pensamiento: para que un pez creciera tan grande, necesitaría un espacio significativo y abundante alimento. Pero estos estanques no parecían lo suficientemente grandes para tal criatura. ¿Cómo podía ser esto posible? Una idea se formó en la mente de Gu Anai. Una idea loca. Una idea descabellada. Reunió a algunos de los hombres de la aldea y propuso algo impensable: drenar los estanques. Descubrir qué hay realmente ahí abajo. Mostrar al mundo lo que nadie se había atrevido a encontrar. Muchos estaban firmemente en contra. Estos estanques eran su salvavidas. Su fuente de agua. Sus zonas de pesca. ¿Y si no había nada especial en el fondo? Perderían semanas, tal vez meses. ¿Y quién sabe cuántos años tomaría para que el agua volviera a niveles normales? Pero Gu Anai era persuasivo. Los convenció. Juntaron su dinero, compraron una bomba de agua y mangueras, y comenzaron la operación de drenaje. Sabían que esto podría tomar días, tal vez semanas. Dividieron el trabajo en turnos para mantener la bomba funcionando continuamente. Lenta, agonizantemente lenta, el nivel del agua comenzó a bajar. Parecía que tomaría una eternidad. Pero en menos de una semana, algo inesperado emergió. Gu Anai lo notó primero. A través del agua turbia y turbulenta, vio formas. Estructuras.
No formaciones naturales. Algo construido. Algo tallado por manos. A medida que el agua continuaba bajando, las formas se hicieron más claras. Escalones. Escalones perfectamente angulados cortados directamente en piedra sólida. Conduciendo hacia abajo en lo desconocido. Conduciendo a algún lugar donde nadie había estado nunca. Los aldeanos se reunieron alrededor, su escepticismo transformándose en emoción eléctrica. Estas no eran formaciones naturales. Los ángulos eran demasiado perfectos. Demasiado precisos. Estos eran hechos por el hombre. ¿Pero quién los construyó? ¿Cuándo? ¿Y a dónde conducían? El bombeo continuó sin parar durante 17 días seguidos. 17 días de anticipación construyéndose con cada centímetro que el agua bajaba. Y cuando el estanque finalmente estaba completamente seco, Guanaí y sus vecinos se pararon en el borde, mirando algo que no debería existir. El estanque nunca fue un estanque. Era una entrada. Una puerta tallada en la tierra misma. ¿Te voló la cabeza esta locura? Suscríbete para no perderte lo que viene. Guanaí se convirtió en el primer humano moderno en descender esas antiguas escaleras. Llevaba una linterna, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Las escaleras eran estrechas, traicioneramente resbaladizas con algas que habían estado creciendo durante quién sabe cuánto tiempo. Milenios, quizás. Las paredes eran roca sólida, talladas con una precisión que parecía imposible para la época. Mientras descendía, sintió surcos en la piedra, como si las herramientas hubieran dado forma deliberadamente a cada superficie. Contó los escalones mientras bajaba. 20, 30, 40. El aire se volvió más frío con cada paso. Más denso. El olor de tierra antigua se mezclaba con un extraño olor metálico. En el escalón 60, la escalera terminó. Y el haz de la linterna de Guanaí desapareció en pura oscuridad. Había entrado en una cámara. Pero no cualquier cámara. Su luz no podía alcanzar las paredes. Era masiva más allá de la comprensión. Dio pasos lentos y cuidadosos hacia adelante, aterrorizado de que el más mínimo sonido pudiera despertar algo en la oscuridad más allá del alcance de su linterna. Susurró a sus compañeros que esto parecía un enorme salón. Y lo era. La linterna no podía iluminar las paredes que los rodeaban. El espacio era así de vasto. Mientras Gu continuaba con pasos cortos y silenciosos, apuntando su linterna en todas direcciones, notó una alta columna de piedra con una amplia circunferencia. Luego vio otra. Y otra. Y otra. Docenas de ellas, perfectamente dispuestas, sosteniendo un techo que apenas podía ver. El único sonido era el goteo distante de agua resonando a través del vacío. Con cada paso vacilante, una certeza creció. Este era un santuario intocado durante una cantidad de tiempo incomprensible. Aproximadamente 1115 metros cuadrados. Más del doble del tamaño de una cancha de tenis. Partes del techo alcanzaban 30 metros de altura, equivalente a un edificio de 9 o 10 pisos. Pero el tamaño no fue lo que más asombró a los exploradores. Fue el acabado. Cada superficie, desde los pilares masivos hasta las paredes hasta el techo mismo, mostraba marcas de herramientas. Surcos perfectamente paralelos creando patrones deliberados, casi decorativos, tallados con una uniformidad que parecía imposible incluso para manos modernas, y mucho menos antiguas trabajando hace miles de años. Los pilares que sostenían la bóveda de roca demostraban simetría y formación que revelaban ingeniería sofisticada más allá de toda creencia. Mientras Gu avanzaba, comenzó a revelar otras estructuras dentro de la caverna. Plataformas de piedra. Puentes conectores. Canales tallados directamente en la roca. Piscinas cortadas en el piso con precisión quirúrgica. Quizás lo más perturbador era el estado de preservación. Todo se veía prístino, como si hubiera sido tallado ayer, no hace miles de años, sumergido bajo el agua durante 100 generaciones. Era innegable que había tropezado con algo de magnitud histórica. Pero la identidad de los constructores permanecía como un enigma oscuro y completo. Gu entendió que no podía ir más lejos. Adelante, la oscuridad aún ocultaba ramificaciones, vastas cámaras abriéndose en direcciones desconocidas.
Esto podría ser más que una cámara. Podría ser una metrópolis subterránea que acababa de perturbar. El instinto le gritó: era hora de regresar, de conseguir testigos, de conseguir ayuda. Él y sus compañeros subieron de vuelta. El ascenso resultó más difícil que el descenso. Cada escalón resbaladizo era una prueba de resistencia. Cuando finalmente llegaron a la superficie, 20, tal vez 30 aldeanos estaban en el borde del estanque drenado, ansiosos por saber qué habían encontrado Gu Anai y sus compañeros. Cuando describió la visión de pilares y abismos, la incredulidad inicial se instaló en los rostros de los otros aldeanos. Pero uno por uno, animados por Gu, descendieron. Y cada persona que regresó llevaba la misma expresión de asombro. Gu Anai había dicho la verdad. ¿Aguantas más? Activa la campanita ahora mismo. Rápidamente, el sitio, bautizado como las cámaras de piedra de Longyou, se convirtió en el epicentro de una incursión de especialistas de toda China. Pero no solo arqueólogos y geólogos comenzaron a llegar. Gu notó la presencia de otros hombres, figuras con trajes oscuros, sin cámaras ni instrumentos de medición. En un solo día, se erigió una cerca temporal, aislando a los aldeanos y al propio Gu de los otros estanques. La atmósfera cambió de investigación científica a aislamiento sistemático. Especialistas del gobierno y académicos tomaron el control, protegidos por las estrictas leyes de secreto de China. Los investigadores trajeron a la luz un descubrimiento aún más asombroso. La cavidad que Gu había vaciado no era una ocurrencia singular. Era una pequeña parte de un complejo de 24 cavernas distintas, todas esparcidas en solo 1 kilómetro cuadrado cerca de la montaña Fénix. Hoy, 14 de estas cámaras se han derrumbado. Pero las 10 restantes se conservan en condiciones casi perfectas. El asombro aumentó con la uniformidad del diseño. Cada caverna presentaba 4 paredes rigurosamente paralelas con bordes afilados, una inclinación pronunciada en un lado y una pendiente de 45 grados en el otro. Todas compartían una sola entrada a través de un pozo vertical con escaleras, complementado por elaborados sistemas de drenaje en la base. Un sistema hidráulico idéntico en cada una. Quienquiera que construyó este laberinto subterráneo demostró una planificación meticulosa y una ejecución que desafía la comprensión. La magnitud del esfuerzo requerido era inimaginable. Pero el aspecto más extraño era la precisión geológica. En ciertos puntos, solo 50 centímetros de roca cruda separaban una caverna de otra. Piensa en eso. Los especialistas concluyeron que los arquitectos de estas cavernas lograron lo que era teóricamente imposible: excavar múltiples cámaras adyacentes bajo tierra, en oscuridad total, manteniéndolas perfectamente separadas. Ninguna estaba interconectada. Solo vecinas talladas con precisión quirúrgica. El área del piso de las cámaras variaba, pero el promedio era de aproximadamente 1000 metros cuadrados. Las autoridades quedaron perplejas por el descubrimiento. Estaban convencidas de que nada similar había sido registrado en la historia china. Ni una sola mención en ningún texto antiguo o leyenda local. Algo de esta escala que habría requerido miles de trabajadores simplemente no dejó rastros. Era imposible. La China antigua era famosa por mantener registros meticulosos. Un investigador sugirió que tal vez los registros habían sido deliberadamente borrados hace siglos, declarados un secreto de Estado por algún emperador. Resulta que aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de piedra fueron removidos para crear estas cavernas. Suficiente para llenar unas 400 piscinas olímpicas. Y aquí hay otro misterio masivo: no hay rastros de esta piedra excavada en ninguna parte del área circundante. Es como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Para hacer todo aún más extraño, los especialistas notaron que no había marcas de hollín en ninguna parte. En una era antes de la electricidad, las antorchas habrían sido necesarias para la iluminación. Las antorchas dejan residuos en los techos, como se encuentra en casi todos los sitios subterráneos antiguos del mundo. Pero no aquí. No en Longyou. Las entradas permiten algo de luz solar, pero solo en ciertos ángulos y horarios. No lo suficiente para un trabajo tan detallado, tan preciso, tan perfecto.
Basándose en fragmentos de cerámica y otros artículos encontrados en el lodo, los arqueólogos confirmaron la edad aproximada de estas cavernas. La construcción data de aproximadamente 230 a.C. Más de 2200 años de antigüedad. Esto las sitúa alrededor de la dinastía Han occidental. Los ingenieros determinaron posteriormente que el agua que llenaba las cámaras en realidad ayudó a preservar su estructura. Solo después del drenaje se necesitaron soportes adicionales para evitar el colapso. Pero incluso sin agua, cada pilar aún puede soportar más de 500.000 de libras de peso. Las cavernas ofrecieron algunas pistas sobre su origen, como si estuvieran tratando de ayudarnos a comprenderlas un poco mejor. En una, se encontraron varios cinceles de hierro. En la única caverna abierta a turistas, hay intrincadas esculturas de piedra de un caballo, un pez y un pájaro, aunque hay debate sobre si son originales o agregadas después del descubrimiento. Los cálculos científicos sugieren que habría requerido al menos 1000 trabajadores operando en turnos ininterrumpidos durante unos 6 años solo para excavar las 24 cavernas a mano. Sin embargo, prácticamente no hay registro histórico. La única mención posible existe en un poema del siglo XVII, casi 2 milenios después de que las cuevas fueron construidas. Si esto te dejó con la boca abierta, presiona el like ahora. Demuestra que quieres más secretos así. Entonces, ¿para qué eran? Abundan las teorías, pero ninguna explica completamente el misterio. Algunos académicos sugieren que eran instalaciones militares secretas construidas en silencio. Palacios subterráneos ocultos de enemigos y rivales. Tumbas monumentales para emperadores o nobleza. Santuarios religiosos para cultos prohibidos. Pero no hay artefactos funerarios. No hay reliquias religiosas. No hay evidencia de ocupación humana a largo plazo. Una teoría plausible propone que eran cisternas masivas para almacenamiento de agua. El diseño más ancho en la base y estrecho en la parte superior sería ideal para reducir la evaporación en un clima seco. Otros sugieren que eran simplemente canteras, lugares para extraer piedra para otras construcciones. Pero la uniformidad obsesiva y la ausencia completa de roca de desecho en las cercanías refutan esta idea. ¿Por qué crearías 24 canteras idénticas con tal precisión si solo estás extrayendo material? En un extraño giro geográfico, en el año 2000, un agricultor descubrió un complejo similar llamado las Cuevas Hwasan, a casi 200 kilómetros al noroeste de Longyo. Estas cuentan con 36 cámaras con patrones decorativos y marcas de cincel increíblemente similares a Longyo. ¿La diferencia crucial? Las cuevas Hwasan fueron construidas mucho más tarde, entre 1551 y 1667 después de Cristo. Unos 1500 años después de Longyo. La conexión temporal y estilística sigue siendo una paradoja. ¿Alguien descubrió las cuevas de Longyo siglos después de que fueron construidas y decidió replicarlas? ¿O hay una tradición perdida de construcción subterránea que abarca milenios? En 1999, el Ministerio de Cultura y Turismo de China convocó un simposio, reuniendo a expertos globales en arqueología, ingeniería, geología e historia. Pero incluso este esfuerzo concentrado y multidisciplinario no pudo romper el silencio de la historia. Hasta el día de hoy, el propósito de las cuevas de Longyo sigue siendo un enigma completo. Solo una es accesible al público, sirviendo como una ventana a la magnificencia silenciosa y el misterio antiguo. Para muchos en China, la obra es venerada como la 9ª maravilla del mundo antiguo, representando una de las excavaciones subterráneas más grandes y enigmáticas jamás reclamadas por la humanidad. ¿Cuántos descubrimientos más haremos bajo nuestros pies? ¿Cuántos secretos aún están enterrados, esperando a alguien lo suficientemente valiente o curioso para descubrirlos? ¿Y cuántos nos darán la satisfacción de conocer verdaderamente su propósito? Incluso con las pirámides de Egipto, a pesar de numerosas teorías y siglos de investigación, no tenemos certeza absoluta sobre su funcionalidad primaria. Quizás los egipcios dejaron muchas más pistas que los antiguos chinos. O quizás simplemente no hemos aprendido a leer las pistas correctamente todavía. Las cuevas de Longyo se erigen como un testimonio del ingenio y la ambición humana, pero también como un recordatorio humillante de cuanto no sabemos sobre nuestro propio pasado. Las civilizaciones se levantaron y cayeron.
Los imperios construyeron maravillas y desaparecieron. Y a veces, los mayores misterios son los que se ocultan a plena vista, bajo el agua, bajo la tierra, esperando pacientemente a que alguien haga las preguntas correctas. Like si te cambió el día. Suscríbete al club de los que conocen la verdad. Y si tienes hambre de más misterios que desafían todo lo que creemos saber sobre la historia antigua, echa un vistazo a nuestros otros vídeos. Hay secretos en todas partes, esperando ser descubiertos. ¿Serás tú quien los encuentre?